Todo comenzó con una imagen. Gökberk Yildirim publicó una foto que desató miles de reacciones en cuestión de minutos. Pero lo que realmente sorprendió fue la respuesta de Özge Yağız. Con una sola frase y una expresión que decía más que mil palabras, la actriz dejó a todos sin habla. Su reacción no fue un simple gesto, fue una declaración elegante y poderosa, cargada de significado. En el silencio de sus palabras, el público encontró una historia entera. Era como si Özge hubiera respondido no solo a Gökberk, sino también a todo lo que quedó pendiente entre ellos. La fotografía de Gökberk mostraba un mensaje implícito, una mezcla de nostalgia y arrepentimiento. En el pie de foto, sus palabras parecían dirigirse directamente a alguien del pasado, y los seguidores no tardaron en notar que el destinatario no podía ser otro que Özge. La respuesta de ella llegó horas después, sin ruido, sin explicación, pero con una fuerza que solo ella podía transmitir. Publicó una imagen acompañada de un breve texto que cambió por completo el tono de la conversación. Fue el tipo de gesto que no necesita aclaraciones, porque su impacto lo dice todo. Las redes sociales estallaron. Miles de comentarios inundaron las plataformas interpretando cada detalle, cada palabra, cada mirada. Los fanáticos no podían creer la manera tan sutil en que Özge devolvió el mensaje. Su publicación, elegante y medida, reflejaba calma y autoconfianza. No hubo resentimiento ni dramatismo, solo la seguridad de alguien que ha aprendido a no responder con ira, sino con inteligencia. Ese equilibrio entre emoción y razón fue lo que convirtió su respuesta en algo inolvidable. La prensa también reaccionó. En los programas de entretenimiento, los presentadores no dejaban de comentar la manera tan impactante en que Özge logró transformar una simple respuesta en un acontecimiento. Su estilo, su expresión y la elección de sus palabras fueron analizadas una y otra vez. Algunos dijeron que fue una manera simbólica de cerrar un ciclo, otros que fue una señal de que aún hay sentimientos ocultos. Pero todos coincidieron en algo. Su respuesta fue impecable. Lo que más llamó la atención fue que Özge no necesitó pronunciar el nombre de Gökberk. Su mensaje estaba lleno de insinuaciones sutiles, pero no había confrontación. Ese equilibrio entre firmeza y elegancia hizo que su reacción trascendiera las redes y se convirtiera en un fenómeno mediático. Los seguidores más atentos notaron pequeños detalles: el tono de luz, la mirada, el fondo de la foto. Cada elemento parecía cuidadosamente elegido. No fue una reacción impulsiva, sino una respuesta pensada y sentida. En los días siguientes, los fans de ambos artistas comenzaron a revivir los momentos pasados que compartieron en pantalla. La química entre ellos, que una vez fue evidente, volvió a ser tema de conversación. La publicación de Özge reavivó recuerdos, teorías y emociones que muchos creían enterradas. Era como si una chispa hubiera vuelto a encender algo que el tiempo había dejado en silencio. Pero esta vez, el control estaba en sus manos y ella supo manejarlo con maestría. Los expertos en comunicación coincidieron en que lo que hizo Özge fue un ejemplo de inteligencia emocional. En lugar de responder directamente, eligió transmitir su mensaje desde la calma y la reflexión. No hubo palabras duras ni indirectas agresivas. Hubo madurez. Y esa madurez fue precisamente lo que más admiraron sus seguidores. En un mundo donde las redes suelen ser escenario de impulsividad, Özge eligió la sutileza como su mejor arma. El contraste entre las publicaciones de ambos fue evidente. Mientras Gökberk mostraba vulnerabilidad y nostalgia, Özge proyectaba serenidad y control. Era como ver dos perspectivas de una misma historia. Una aferrada al pasado y otra mirando hacia adelante. Su respuesta no fue una provocación, sino una conclusión. Una forma elegante de decir: lo entendí todo sin tener que pronunciar. El público se sintió testigo de una conversación silenciosa entre dos corazones que alguna vez latieron al mismo ritmo.
Las imágenes hablaban por ellos, y las emociones parecían flotar en el aire digital. Cada gesto de Özge fue interpretado, analizado y compartido millones de veces. Su mirada, su postura, incluso el color de su ropa se convirtieron en símbolos. No era solo una respuesta, era una declaración artística, emocional y profundamente humana. En entrevistas anteriores, Özge había mencionado que las emociones no siempre deben expresarse con palabras. A veces el silencio dice más que cualquier frase, dijo en una ocasión. Y esta vez lo demostró. Su silencio fue elocuente, su imagen poderosa. Lo que otros habrían convertido en drama, ella lo transformó en arte. Esa capacidad de convertir la emoción en elegancia es lo que la ha convertido en una figura admirada y respetada. La publicación alcanzó cifras récord de interacción. Miles de personas compartieron su imagen, escribiendo mensajes de admiración. No fue solo por el contenido, sino por la actitud que transmitía. Ozzy Jace demostró una vez más por qué es considerada una de las figuras más influyentes del momento. Su respuesta fue el reflejo de una mujer segura que no busca demostrar nada porque ya lo ha dicho todo con su presencia. El gesto también dejó una enseñanza implícita. No todas las respuestas necesitan ser ruidosas. A veces, lo más impactante es lo más simple. Özge, sin decir demasiado, recordó que la elegancia nunca pasa de moda. Su forma de manejar las emociones, su control y su inteligencia la colocaron en un lugar que pocos logran alcanzar. Los seguidores de Gökberg, por su parte, reaccionaron con sorpresa. Algunos esperaban una respuesta más directa. Otros creyeron ver una oportunidad de reconciliación. Pero al final, todos coincidieron en que el intercambio entre ambos fue una muestra de respeto. No hubo ataques, no hubo palabras hirientes, solo emociones expuestas con dignidad. Con el paso de los días, el eco de esta respuesta sigue resonando. Las imágenes siguen circulando, las interpretaciones siguen apareciendo, y el público continúa fascinado. Özge no solo respondió a una foto, respondió a una historia. Una historia que, aunque haya terminado, sigue dejando huellas profundas. Hoy, más que nunca, su figura se consolida como un símbolo de fortaleza emocional. Su manera de afrontar las situaciones la distingue de muchos otros nombres en la industria. No es solo belleza o talento, es carácter, es inteligencia, es sensibilidad. Su reacción fue una obra maestra de equilibrio y autenticidad. Y quizás eso sea lo que más impactó al público. La manera en que ese jazz logró transformar una simple publicación en un momento inolvidable. No con palabras, sino con emociones. No con explicaciones, sino con presencia. Porque a veces lo más poderoso que puede hacer una persona es responder sin necesidad de decir nada.